compartir con todos ustedes un tema que es muy importante porque en algunos gremios cristianos, permítanme llamarlo así, porque de repente vemos que parte de la iglesia hemos estado hablando de acerca de algunos temas que se dicen bíblicos, pero realmente cuando los analizamos a la luz de la palabra, empezamos a decir, bueno, ¿y de eso de dónde salió, de dónde surgió, verdad? Algunos otros que se autonombran cristianos están determinando que o afirmando que la doctrina es una causa de división y por eso tenemos que menospreciar o no darle importancia. No debemos de darle demasiado peso. Ciertamente hay doctrinas bíblicas que son fundamentales y que tenemos que no negociar de ninguna manera. Es muy importante que nosotros podamos determinar eso. Hay doctrinas que nosotros tenemos que extraer de la Biblia y que debemos de tener mucho cuidado. Y es cierto también que hay diferencias en la interpretación bíblica y que esto ha provocado alguna separación de grupos dentro de la iglesia. Pero si nosotros somos honestos y si nosotros hacemos un examen verdadero, examinamos las razones por las cuales esto ha sucedido, la verdadera raíz es el orgullo. La verdadera raíz es que nosotros nos sentimos con la verdad absoluta, que nosotros nos hemos permitido tener una interpretación superficial de la Biblia en lugar de buscar lo que Cristo nos ha dejado como un encargo de hacer discípulos. ¿Y cómo nos dijo que hiciéramos discípulos? Solamente atrayéndolos, que vengan y que se sientan en una silla. No, dice ahí, enseñándoles. ¿Y qué les vamos a enseñar? Que guarden las cosas que Él nos ha enseñado. Entonces nos damos cuenta que el orgullo dentro de nuestros corazones de repente nos impide decir, no, pues es que yo así aprendí, así me dijeron que era, y además pues yo me estudié y dije y determiné esto y trabajé demasiado en aprender este precepto, pero muchas veces de forma tan limitada no queremos darle la verdadera autoridad a la Biblia como palabra de Dios. Decimos que es la palabra de Dios, afirmamos que es la palabra de Dios, pero no dejamos que ella hable en lo que está ahí escrito. Tenemos que saber todos nosotros como hijos de Dios que la Escritura tiene un solo mensaje, no varios mensajes, tiene uno solo. Esta idea del subjetivismo que ha surgido con la iglesia emergente principalmente es una mentira que está negando la inerrancia, la infalibilidad y la suficiencia de la Biblia. Y los hijos de Dios debemos de tener mucho cuidado con eso. Esta forma superficial, una forma dogmática y prejuiciada de la interpretación ha hecho que la iglesia deje de pensar, para empezar. Hemos tenido una influencia en la que desafortunadamente desde el siglo pasado, finales del siglo XIX y principios del siglo XX, empezaron a hablar acerca de algo que se llamaba la alta crítica. Y entonces comenzaron a decir, bueno, es que no, la Biblia tiene algunos errores, tiene algunas cosas, tiene algunas situaciones ahí que no podemos decir que es la verdad absoluta. Y a lo largo del siglo XX comenzaron a despertar. Fue el caldo preciso para despertar doctrinas que se empezaron a impulsar, que les llamamos, por ejemplo, ¿verdad? Doctrinas ya al finales del siglo, como le mencioné, la iglesia emergente, a mediados del siglo, una iglesia carismática, que ¿qué fue lo que determinó? ¿Qué sientes? Siente. Lo que sientes está bien. Y de repente vemos una iglesia que dice, es que yo siento paz en mi corazón. Y confundimos la verdadera paz con tranquilidad. Me siento tranquilo y entonces estoy bien. Aunque mi vida pueda estar totalmente ajena o inclusive mis decisiones opuestas totalmente a lo que la Biblia nos indica que debemos de vivir. Debemos de tener mucho cuidado porque ese llevar
los carismas, los dones espirituales a un extremo, a una perspectiva, repito, antibíblica, en un desorden terrible, en una propuesta, repito, en la que se ha vuelto una iglesia sensual, de acuerdo a lo que siento, de acuerdo a mis emociones. Y ahora llamamos a la manifestación de la presencia de Dios eso, me siento bien, lloro y eso, de hecho yo personalmente así fui educado desde era niño. Yo recuerdo que veía eso y yo decía, Señor, yo le oraba a Dios y le decía, Señor, ay, yo quiero llorar como el otro. Señor, manifiéstate en mí, yo quiero sentir tu presencia. Y de repente empezó a llorar y gracias, Señor. Y empezó a llorar. Claro que muchas veces hay situaciones que embargan nuestro corazón, hay situaciones que vivimos alrededor y que la presencia de Dios comienza a trabajar en nuestras vidas y muchas veces se derraman lágrimas. Pero eso no solo es la presencia de Dios. Yo tuve que vivir momentos en los que yo de repente decía, Señor, no siento nada, ¿quiere decir que ya no estás aquí? Y yo les pregunto a ustedes, ¿Dios puede no estar en un lugar? ¿Ha sido la promesa de Dios abandonarnos? No, Cristo dijo, después de decir esas palabras que nos enseñó, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero esa sensualidad, eso de que siento, entonces si hay escándalo y si hay gritos y si hay emociones, entonces eso le llamamos presencia de Dios. Y estamos muy equivocados. Esta forma superficial de mirar la escritura nos hace mirarnos como esa iglesia de Corintio, que gracias a Dios de alguna manera que los corintios eran unos desordenados, que no había orden, no había doctrina. ¿Por qué? Porque Pablo tuvo que escribirles para poner un orden dentro de la iglesia, en donde no teníamos nosotros que, o la iglesia no tenía que señalar eso solamente como una manifestación única y exclusiva de la presencia de Dios. Desafortunadamente, aquellos que también, ¿verdad? A veces celosos de la palabra, se han vuelto escudriñadores de ella y que a veces que ha provocado la misma carnalidad. Por este lado, la carne demostrándose solo en emociones, solo en cosas así. Y el otro extremo, ¿cuál fue? En que se incrementa la soberbia. No, es que la Biblia dice y entonces, ¿verdad? Y juzgando al otro hermano, señalándolo, criticándolo y provocando esa división en la que estamos hoy inmersos en general en la iglesia de Cristo. Sin amarnos, sin cuidarnos. Dios nos ha colocado en esta iglesia, Dios nos ha puesto aquí como hermanos para que nosotros podamos ser guiados por lo que Dios ha dicho. Y es la responsabilidad de cada uno de nosotros que podamos ser guiados. La iglesia, dejemos de pensar solamente en nosotros mismos y que hemos abandonado y llevarnos a un equilibrio en el que ciertamente podemos tener emociones en un orden también guiado por la escritura, ¿verdad? Porque ¿qué dice Pablo, verdad? Que se levantaban por ahí alguien y hablaba en lenguas y todos decían, ay, lenguas, wow, la manifestación del Espíritu Santo. Y de repente por este otro lado lenguas. ¿Y qué dice Pablo? Y cuando entra un inconverso dice, ¿están locos? ¿Por qué? Por no entender que si no hay si hay lenguas y no hay interpretación, entonces ¿qué dice Pablo que hagamos? Cállese. Ya me cayó el pastor. Sí, cállese. En el amor del Señor, ¿verdad? O sea, tú tienes que dominarte. El espíritu del profeta está sujeto al profeta. Es un desorden, es una manifestación. Estamos muy como Corinto, estamos muy influenciados por el misticismo, en donde le damos ahí a la espiritualidad, le damos calidad a esas manifestaciones y muchas veces eso ha sido contrario. Ves a personas que parece ser que hablan lenguas, que parece ser que profetizan y tienen una vida totalmente descarriada, sin verdadero arrepentimiento, en pecado completamente. Entonces Dios nos llama a santidad y por supuesto que los dones espirituales están ahí puestos para edificación de la iglesia, no para señalar a un hombre que es mucho más espiritual que el otro. Ahí lo dice Pablo en los Corintios. Entonces tampoco es solo la intelectualidad y una frialdad terrible en donde yo soy mejor que aquel, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque yo tengo una mejor doctrina. Eso es exactamente la misma carne ahora manifestada
de intelectualidad y de soberbia, que le damos también una señal de espiritualidad. La Biblia nos fue dada para que nosotros examinemos, analicemos, extraigamos lo que ahí dice, el verdadero mensaje del que Dios soberanamente plasmó en ella, pero para que lo vivamos con pasión, con entereza, que nos propongamos estar convencidos de que lo que Dios escribió es verdad. Es tiempo que como hijos de Dios despertemos y seramos como esa iglesia de Berea que dice en Hechos 17:11, que dice que ellos recibieron la palabra con solicitud, escudriñando cada día las escrituras para ver si estas cosas eran así. No es responsabilidad del que se para aquí al frente solamente el predicar una doctrina sana. Es responsabilidad de la iglesia que todos nosotros vayamos caminando, entendiendo la escritura y hacer esto, ver que lo que se está predicando es realmente lo que dice la Biblia. Y no para que traigamos 1 kilo de jitomates cada uno de nosotros y que cuando el predicador diga una herejía, vamos a aventarle jitomatazos para que se calle la boca, sino para que juntos seamos edificados. Esto que les estoy diciendo no se los he dicho, lo estoy diciendo aquí porque yo no venga muy seguido a predicar aquí. Eso se lo enseño a mis discípulos en la iglesia local donde estamos permanentemente. Esto se los he predicado a la iglesia donde cada 8 o cada 15 días predicamos. Hermanos, si usted oye, ¿por qué? Porque Pablo se lo dijo a los Gálatas. Si bajara un ángel o yo mismo os predicara un evangelio diferente, que dice, sea anatema. Literalmente significa sea algo maldito, algo que no sirve. Tenemos nosotros que ocuparnos de estudiar de forma en que obtengamos el mensaje que fue plasmado ahí. Y por eso nosotros podamos comprender la importancia de la doctrina bíblica. Así he titulado el tema el día de hoy, la importancia de la doctrina bíblica. Y vamos a la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 16, en donde vemos literalmente esta invitación para que nosotros podamos ocuparnos de vivir de esta manera. Repito, no para enaltecernos, no para que digan, ay, mira cuánto sabe de la Biblia, qué bárbaro, mira cuántos textos, wow, no, sino para que seamos una fuente de bendición y de edificación unos con otros. Segunda de Pedro 1:16 dice, porque nos hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Es impresionante, pero una de las evidencias más claras para reconocer que la Biblia es la palabra de Dios es la forma en que se ha atacado. Desde la antigüedad, vamos a ver en un momento más, cómo la palabra de Dios se ha buscado menospreciar. Vemos que a lo largo de la historia, por ejemplo en el nazismo, uno de los libros que se buscaba quemar y se había prohibido era precisamente la Biblia. En el comunismo en China igual había la prohibición, era en contra de la Biblia.
Esto no es nuevo. En Jeremías capítulo 36 vemos como el rey Josías, cuando Dios le da un mensaje a Jeremías y el escribano lo escribe y Jeremías no podía presentarse ante el rey, entonces se lo llevan ahí, ¿verdad? Y cuando lee eso y ve que hay unas profecías, hay una alerta, hay un llamado, una exhortación de Dios para el arrepentimiento y cómo venía inminentemente por la falta de arrepentimiento del pueblo, venía un juicio, eso no le gusta. ¿Y qué hace el rey? Lo parte en pedazos y lo pone ahí en la lumbre y lo quema. Y Dios le dice: vuelve a escribirlo, Jeremías. Y por eso al día de hoy tenemos esas profecías escritas por la soberanía de Dios. La Biblia es el único libro atacado frontal y permanentemente a lo largo de la historia, porque es la palabra de Dios. Cuando Cristo aquí estuvo en la tierra y fue tentado, Mateo capítulo 4, ¿qué fue lo que sucedió? Dice que ahí, Mateo 4:1, entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches tuvo hambre. Y vino el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Y ustedes conocen la historia, ¿verdad? Son 3 puntos. ¿Y qué hace el Satanás? Utiliza hasta la Biblia, o sea, la escritura hasta ese tiempo. Entonces vemos aquí que es el mismo patrón. Hay un cuestionamiento a lo dicho por Dios, que cuando esto se cuestiona, lo que Dios ha dicho, realmente o implícitamente hay un rechazo a lo que Dios ha dicho. Y estamos viviendo tiempos, en la segunda carta de Pedro capítulo 3 nos hace una narración de cómo vemos esto. Léalo en su casa, por favor, y vea cómo el rechazo muchas veces no es abierto, sino es muy seductor, es muy sutil. A Cristo mismo, Satanás, ¿qué hizo? Utilizó la Biblia. ¿Y qué le dijo? Bueno, pues escrito está. ¿Y qué hace Cristo ahí? ¿Qué es lo que hace Cristo? Le contesta ¿con qué? Con la palabra. Pero ¿qué es lo que está haciendo Cristo? Bueno, parece ser que el diablo dice una verdad porque lo extrae de la Biblia. ¿Y qué hace Cristo? Lo contextualiza. No es nada más agarrar un texto y decirlo y que te lo memorices y lo aplicas como a ti mejor te parece. Por ejemplo, uno de los textos que más mal interpretamos en la iglesia cristiana es Filipenses 4:13 y lo utilizamos para todo, ¿verdad? Ayer les platicaba a los hermanos de la alabanza, les decíamos normalmente que venimos y decimos: estoy en el gimnasio y todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y todo lo puedo. Lo utilizamos para lo que se nos da la gana. Y lo que está diciendo ahí Pablo en Filipenses es: sé vivir en escasez, contento. ¿Por qué? ¿Por qué puedo vivir en escasez contento? Porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No es algo que esté en mí. Y de hecho en el contexto dice: para esto he sido entrenado. No es algo que yo nací con esto, ni siquiera cuando fui regenerado ya lo tuve. Tuve que ser trabajado en eso. Pero agarramos un texto y me conviene y lo agarro como mejor puedo, sin contextualizarlo. Es exactamente lo mismo. Eso es lo que hizo Satanás, hermano. Agarra un texto sin contexto. ¿Y qué hace Cristo? Lo contextualiza. Sí, claro, la Biblia dice eso, pero también dice esto. Esa es la labor que nosotros tenemos que tener. No rechazamos abiertamente la Biblia, sino somos seducidos sutilmente y de repente nos crea una incertidumbre de que ya no sabemos a qué hacer. Hermano, déjame darte un consejo. No trates de pasar una prueba en tu vida solo sin haberte preparado para ella. Si tu vida ha sido de mediocridad en el estudio de la Escritura, de oración, de adoración, sin estar en la comunidad, ¿verdad?, de la iglesia, que es lo que Dios nos ha pedido, hemos estado viviendo a nuestro antojo, mira, y viene un problema, no la vas a librar. Porque una prueba no se pasa solamente, ¿verdad? Y ahora sí voy a orar, ahora sí voy a hacer.
no te preparaste por ella, para ello. ¿Qué tienes que hacer? Ven y pide ayuda a la iglesia. No te estoy diciendo que no, ¿verdad? No hay una salida de Dios, pero tú no puedes, no estás listo para eso. No vas a tomar la mejor decisión. Mira, he escuchado a cristianos que dicen que su mejor solución es divorciarse, por ejemplo, de primera instancia. Yo sé que el divorcio está en un contexto bíblico y que a veces es la última, pero para algunos es la primera opción. Y deciden eso. Dicen, no, pues es que yo siento del Señor porque ya, pues esto ya valió, hermano, ya valió. Ya, me divorcio. ¿Qué dice el Señor? Mateo 19, ¿qué dice? Dejará al hombre a su padre. ¿No habéis oído cómo es el principio? Dejará al hombre a su padre, a su madre, y se unirá a su mujer y será una sola carne. Y Cristo le añade, y lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Y después pone una condicional en caso de que pueda haber una necesidad o una condición de repudio. Pero así somos. Agarramos la Biblia y de acuerdo a mi necesidad inmediata, entonces yo voy a leer la Biblia porque ahorita estoy bien deprimido y habla, ¿verdad? Y Judas se ahorcó. Ay, caray. Y luego haz tú lo mismo. Entonces Dios me está diciendo que me suicide. Terrible, pero eso es eso. Mira, no debe de pesarnos demasiado no demasiado, no debe de ser la carga de lo que nosotros creemos que sabemos acerca de Dios, lo que nos debe de llevar a una interpretación correcta de la Biblia. Si yo no me quito, ¿verdad?, mi saquito denominacional, mi saquito cultural, si yo no me quito mi saquito de teólogo, ni siquiera me quito mi saquito de mi propia necesidad, voy a caer en un error de interpretación bíblica. Tengamos mucho cuidado. Hay algunas personas que dicen, es que no debemos estar peleando por la doctrina. Tiene razón, pero no podemos permitir que la doctrina sea manipulada. Y con amor tenemos que corregir a los que permitan que los corrijamos. Pero sí nosotros vivir con una convicción firme y sobre todo, como dije, vivir amando con mansedumbre. Porque a algunos se nos sale el celo del Señor, ¿no? No, es que está dirigiendo una herejía. ¿Por qué dices eso? Y no, y que tú estás mal. Y tú, mira, he a veces hablado de algunos asuntos doctrinales con pastores. Y no, hombre, se nos sale el chamuco, hermano. Y ya, no, es que tú, y ya empezamos a subir la voz. Y de repente te das cuenta y dices, eso no edifica. Bueno, hermano, tú tienes esa convicción, está bien. Cuando quieras, mira, yo te puedo decir mis puntos y con mucho gusto, ¿verdad? No te voy a cambiar, no te quiero cambiar de eso. Tenemos que tener cuidado. No debemos de ser una causa, por supuesto, de pleito, de rencilla, de rencor. Pero sí tenemos que nosotros enfocarnos personalmente. Mira, si es algo grave, es terrible. En Génesis capítulo 3, versículo 1, vamos a darnos cuenta cómo entró el pecado al hombre. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, fíjate cuál fue la pregunta a la serpiente, ¿con que Dios ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? ¿Te das cuenta que esta forma, este patrón satánico no empezó con la tentación de Cristo? Empezó desde que tienta a Adán y Eva. Con que Dios dijo. ¿Qué se puso en tela de juicio? Las palabras de Dios. Desde la entrada del pecado ha funcionado igual. Cuestionar la palabra de Dios. Y la mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni lo tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis.
sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Fíjate cómo canijo diablo. Porque no le pidió abiertamente que desobedeciera, ¿te das cuenta? Logró desviar su atención. ¿De qué logró desviar su atención de la mujer? De la bondad de Dios. Y te das cuenta, si tú analizas esto, lo que yo mencionaba hace rato, ahora viéndolo desde otra perspectiva, el libertinaje. Aquellos que dicen, no, yo estoy en la gracia, no hay los mandamientos, no, yo vivir en la gracia, no importa si peco y si no obedezco, o no importa lo que los mandamientos de Dios son, eso es la ley, está en la gracia. Yo vivo como me siento en mi corazón. Si me amáis, dijo Jesús, guardar mis mandamientos. ¿Cómo que no es importante? Y el otro, el legalista, no, vamos a hacer, hay que cumplir, no. Oiga, usted, ¿por qué está tomando café aquí en la iglesia? Pagano, perverso usted. No se ría. ¿Qué sí? Hay que seguir, ¿no? ¿Por qué? Porque para que Dios nos bendiga. Legalista. Los dos proceden de lo mismo. Aquí separa la bondad de Dios del mandamiento de Dios. ¿Por qué Dios nos pide eso que nos pide? Porque Dios es bueno. Es lo mismo que pasó con Eva. Dejó de mirar, mira todo el huerto, la bondad de Dios. Pon tus ojos en eso. Y lo seductor que fue, tú puedes ser mejor. Y el legalista, ¿qué hace? Lo mismo. Yo voy a hacer para que Dios me dé. Separando el mandamiento de Dios de la bondad de Dios. Porque yo voy a hacer, ¿Dios va a ser bueno? No, Él es bueno. Siempre ha sido bueno. En cualquier circunstancia es bueno. Proceden del mismo vientre el libertinaje y el legalismo. Yo tengo que partir de esa premisa. Dios es bueno. Dios me dejó esto porque Él es bueno. Yo no puedo estar mirando otra cosa ni mirar de forma diferente lo que Dios ha dicho, porque yo en eso veo que Él es bueno. Mira, hermano, déjame decirte otra cosa. El peligro de los falsos maestros no es lo que dicen, sino lo que no dicen. A veces estamos comiendo, ¿verdad?, doctrina que no tiene nada que ver con la Biblia y nos suena bonito y tú dices, ah, sí, qué padre, qué bueno. Pero no dicen, no, a veces no lo que dicen, sino lo que no están diciendo de lo que la Biblia sí dice. ¿Qué tanto estamos valorando la Biblia? ¿Qué tanto estamos nosotros poniendo nuestra atención y nuestro valor a eso? Muchos decimos que tenemos en alta estima la Escritura, pero no la escudriñamos, pero no la leemos. Y si no la leemos, no la escudriñamos, no la entendemos, menos la vamos a aplicar a nuestras vidas. ¿Cuántas veces, mira, déjame comprobarte esto, cuántas veces 1 de enero del año dices, ahora sí voy a leer la Biblia? Y abres ahí tu plan de lectura. Y apenas llegas al Levítico y dices, o las primeras genealogías, ¿no? Adán concibió y tú. Yo leo las genealogías, hermano, cuando tengo insomnio. Y Dios me da paz. Luego la abandonamos. Me encuentro algo que no entiendo bien, porque realmente hay detalles raros en la Biblia y es que no lo entiendo, mejor la dejo. Debemos regresar a la Biblia como nuestro máximo tesoro heredado por Dios mismo. Todas las enseñanzas, toda la doctrina significa eso, enseñanza. Toda la doctrina que nosotros profesamos debe de estar basada directamente, radicalmente de la Biblia, es decir, la raíz debe de ser la Biblia. Repito, no porque otros libros no puedan ser verdades que algunos teólogos puedan haber escrito, no estoy diciendo eso,
Pero si alguien menciona algo que no está fundamentado en la Biblia, tengamos mucho cuidado. Afirmar cosas que la Biblia no dice, ten mucho cuidado. Hay un área en la teología que se llama teología especulativa, en que muchas veces la Biblia no nos dice exactamente con precisión algo. Por ejemplo, la escatología, es decir, los últimos tiempos. Y nos da oportunidad de hacer ciertas especulaciones de acuerdo a lo que está diciendo ahí. Pero es de alguien honesto que está estudiando y que enseña la Biblia, señalar cuando hay esa especulación y determinar que lo que la Biblia dice realmente. El doctor Arcio Sproul hace una mención de la confrontación que Martín Lutero tuvo cuando presentó sus tesis y las puso ahí, ¿verdad?, en la puerta de la catedral, y las puso ahí 95 tesis que estaban en contra de la Iglesia Católica de ese tiempo y que estaba unido al Estado en ese tiempo. Y la Iglesia, ¿verdad?, reacciona con algo que se le llama la dieta de Worms. En la ciudad de Worms lo citan a él. Él fue llamado ahí para retractarse de más del 50% de sus tesis. Y él dijo esta frase que debe de ser algo que debería de ser nuestro estandarte de vida. Si no me convencen con la Sagrada Escritura o por la razón evidente, yo no puedo retractarme porque mi conciencia es cautiva de la palabra de Dios. Y actuar contra la conciencia no es ni seguro ni saludable. Aquí estoy, Dios me ayude. Ante cualquier controversia, ¿qué dice la Biblia? Pero la filosofía se ha permeado terriblemente a la hermenéutica cristiana. ¿Qué es la hermenéutica cristiana? La interpretación de la Biblia. Debemos regresar a ella. Desde Génesis hasta Apocalipsis, Dios se revela a sí mismo. La Biblia es diocéntrica y vemos un patrón armonioso y unificado que fluye a lo largo de toda la Escritura. Por eso Pedro escribió ahí, 2 de Pedro 1:16 que leímos, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo las fábulas artificiosas. Una vez una hermana vino de la iglesia y me vino, es que yo tengo en la iglesia donde yo estaba antes, ¿verdad? Llegaba el pastor y dijo, hoy ya les vengo a predicar lo que ayer, ¿verdad? Bajó una nave espacial. No les estoy mintiendo. Cuando eso yo no lo oí, eso me lo dijo esta hermana. Bajaba una nave espacial, se bajaba Jesús y él le decía al pastor, le señalaba todo lo que tenía que predicar el domingo. Y gente escuchando eso. Hemos perdido la razón porque nos acostumbramos, hermano. Yo lo que quisiera es el día de hoy que despertaras y que te dieras cuenta de tu responsabilidad como hijo de Dios, que no se trata de venir, sentarte y denme. Ya comí y ya me voy. No vienes a un restaurante a la carta, hermano. Por las misericordias de Dios, tu llamado es mucho más alto que eso. Mucho más alto que eso. Como hijo de Dios. El llamado a ser discípulos no es para el pastor o para los coordinadores o los servidores de la iglesia. El llamado para ser discípulos es de cualquier hijo de Dios, cualquier discípulo de Cristo. ¿Cuántos discípulos has hecho en esta última semana? ¿Cuántos discípulos has hecho el último mes? ¿Cuántos discípulos has hecho el último año? ¿Cuántos discípulos has hecho en tu vida desde que conoces a Jesucristo como tu Señor y Salvador? ¿A cuántos les estás enseñando las cosas que están escritas en el Evangelio? ¿Cuántos te pueden llamar con la confianza de saber que tú fuiste aquellos que los trajiste a Cristo? Decirte, oye hermano, tengo esta duda. Eso es un discipulado, vivir con ellos, acompañarlos. Un verdadero discípulo de Cristo hace discípulos para Cristo. Pero nos hemos conformado a esas fábulas artificiosas. Se ajustan bien, se oyen bonitas. Nos encanta el show. Qué bonito tener este escenario, qué bonito tener estas luces, tener estas cámaras, tener esta alabanza tan preciosa. Qué bueno que tengamos este audio. Qué padre, qué bueno. Pero eso no es la iglesia. La iglesia de Jesucristo son cada uno de los que estamos aquí.
podríamos, qué bueno que tengamos todos estos recursos, pero podríamos no tenerlos y seguir siendo la iglesia de Cristo. Agradecemos por todo esto. No estoy diciendo tírenlo a la basura. No, esto estorba. No. Esa es otra payasada. Bueno, es el otro extremo. No, qué bueno, gracias a Dios, gracias por estos servidores hermosos y maravillosos que hacen que todo esto siga funcionando y con esta calidad y con esta comodidad, y qué bueno. Pero eso nos ha confundido muchas veces y pensamos que es eso, venirme a sentar a un lugar donde hay aire acondicionado y donde yo esté cómodo, donde yo esté alimentándome, donde yo esté bien, donde yo tenga mi familia contenta, donde tenga cuidado a mis hijos. Yo y no Dios. Es ese despertar de mi corazón hacia ustedes como un pastor verdaderamente, en que les diga: ponte en el lugar maravilloso que ganó Cristo Jesús para tu vida. Levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Despierta al llamado de Dios. Fíjate qué hermosa es la escritura. Mira lo que está diciendo aquí el apóstol Pedro. Sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Las narraciones bíblicas cumplen con la comprobación histórica del método legal. Cuando venga un fulano, si es que yo no creo en la Biblia porque no es científico. ¿Y por qué no es científico? Porque no cumple el método, no hay comprobación del método científico. No seas burro en el amor del Señor. Ya estoy cayendo en el celo, ¿verdad? Yo también. Es que nos gana. A ver, ningún elemento histórico se comprueba con métodos científicos. Se comprueba con un método que se llama legal. Los acontecimientos tienen sentido lógico, tienen un sentido cronológico y un sentido geográfico. La Biblia de las Américas dice este texto: porque cuando os dimos a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo, no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino que fuimos testigos oculares de su majestad. La veracidad de los escritos, uno de los escritos más fiables históricamente sabidas de la época antigua, es el Nuevo Testamento, porque como ningún otro escrito antiguo tiene más de 30,000 copias o fragmentos de sus copias, manuscritos se les llama. Y la distancia es otro dato importante. Y la distancia que existe entre que ocurrieron los hechos y el primer dato, el primer escrito que se tiene más antiguo, tiene alrededor de 35 años. Esto es algo maravilloso históricamente hablando. Lo que está ahí escrito, ¿qué están diciendo? Pablo, cuando está hablando de la comprobación de la resurrección, ¿qué dice? Ustedes créanme, yo les estoy diciendo la verdad. Mira, de verdad, Jesucristo resucitó. ¿Eso hace Pablo? No, dice, más de 500 testigos. Ahí están vivos. ¿No crees? Veles a preguntar. Personas que eran unas cobardes como los 12 apóstoles y que no estaban ellos dispuestos a nada. Se fueron huyendo cuando vieron: ya se armó la podrida, ya mataron a Cristo, ya lo encarcelaron. Vámonos, Señor, de aquí. ¿Y qué hacen después? Ven la resurrección, su vida cambia. Claro. Y fueron capaces, esos cobardes fueron capaces ahora de dar su propia vida. La veracidad de los escritos están avalados por el testimonio personal que los llevó hasta la muerte. Versículo 17, 2 de Pedro 1, dice: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Esos tres, Pedro, Jacobo y Juan, experimentaron esa transfiguración. Nadie les contó ni les inventó que dijeran eso. Ellos lo vieron, y antes ya había sucedido en el bautismo de Cristo. Algunos dicen: es que se provocó esta religión. No fue un interés mezquino, porque todos los apóstoles dieron su vida por causa de la verdad. Ellos no recibieron reconocimiento, ellos no recibieron dinero, al contrario, gastaban de su dinero. Pablo a veces tenía que ir a trabajar, ¿verdad? Regresó a tejer redes para poder continuar con la obra del ministerio. Es una mentira quien esté manejando las cosas de esa manera. Y esto es impresionante. Mira, Lucas capítulo 19, 39.
Esto es maravilloso, hermano. Aquí dice 8 minutos, pero todavía me faltan como 40, ¿no hay problema? No, no es cierto, ¿eh? Voy a tratar de llevarme mis 8 minutitos. Por eso apúrese a buscar los textos, por favor, porque Lucas 19:39 dice: entonces algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron: Maestro, reprende a tus discípulos. Él respondiendo les dijo: os digo que si estos callaran, las piedras clamarían. Fíjate que este texto se los quise leer porque es impresionante también que no existe ningún descubrimiento arqueológico que niegue un acontecimiento bíblico. No hay ni un solo descubrimiento arqueológico que niegue, que haga que sea una contradicción a alguna narración bíblica. En siglos anteriores, atrás del siglo XIX, se cuestionaban las referencias cronológicas y geográficas de Lucas, por ejemplo. Pero en el siglo XIX, finales del siglo XIX y del siglo XX, Sir William Mitchell Ramsay, un abogado de familia de abogados, le gustó la arqueología y comenzó a hacer descubrimientos arqueológicos importantes. Y él descubrió evidencia arqueológica que avalaba la cronología dada por el Evangelio de Lucas. Y a partir de ahí, Lucas se considera uno de los documentos más fidedignos de la cronología de sus narraciones que tiene el Evangelio. Hasta principios del siglo XX se cuestionaba el carácter histórico de Abraham, por ejemplo. En 1920 se descubrieron en Ras Shamara, ahí evidencias arqueológicas en donde se quitó toda duda de que la escritura ya había sido desarrollada en el segundo milenio antes de Cristo en el Medio Oriente. En 1935 se descubrieron las tablillas Mari, en esa misma década las de Nasi, que son un registro histórico de costumbres y patrones que ya se utilizaban también en la época de la vida de Abraham. Varios descubrimientos, muchos. ¿Y sabes por qué? Porque ¿qué dijo Jesús? Las piedras clamarían. Las piedras claman. Porque tal parece que cuando un arqueólogo levanta una pala con tierra, comprueba la autenticidad bíblica. Y por eso el llamado es versículo 19 de 2 de Pedro. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos. ¿En estar qué? Atentos. Como una antorcha que alumbra en lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. El pecado entró por un problema doctrinal. ¿Cómo no debemos de tener sumo cuidado? Pablo exhorta a Timoteo: ten cuidado de ti mismo, Timoteo, y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Nosotros no podemos salvarnos a nosotros mismos eternamente, pero haciendo esto nos vamos a salvar de lo que está en el contexto Pablo diciendo, de las falsas enseñanzas. Dios es el que nos salva de la muerte eterna y nos proporciona su palabra para caer en engaños de falsas enseñanzas. Y el mayor problema es con esas sutilezas, aquello que nos desvía de saber, conocer y entender de lo que nos ha sido revelado de quién es Dios. Déjame leerte este mismo texto de 2 de Pedro 1:19 en la Nueva Traducción Viviente. Pero te voy a pedir que cierres tus ojos un momento. Debido a esta experiencia,
Ahora confiamos aún más en el mensaje que proclamaron los profetas. Ustedes deben prestar mucha atención a lo que ellos escribieron, porque sus palabras son como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día amanezca y Cristo, la estrella de la mañana, brille en el corazón de ustedes. Dios permite que sea nuestro mayor interés verdaderamente enfocarnos a buscar el mensaje que está ahí escrito. Dejar que el texto hable y no nosotros. Ayúdanos a ser humildes ante ti, humildes ante tu palabra. Que no sea nuestro prejuicio. Dios, de verdad, reconocemos que nos hemos sentido sabios, cuando lo que debería de caracterizarnos fue lo que te caracterizó a ti. Tú dijiste que te tuviéramos como ejemplo a ti, que eres humilde y manso de corazón. Y a veces venimos a la Biblia, la leemos por cumplir. Venimos a la Biblia y la interpretamos como se nos va ajustando. De verdad nos sentimos tan inteligentes que nos hemos perdido de escuchar tu voz. Dios, perdónanos por ser tan altivos. ¿Cómo no va a ser importante lo que tú tienes que decir? ¿Cuántas veces nos hemos propuesto leerla todos los días y se nos ha hecho tan fácil abandonarla? Hay tantas cosas, Señor, que se oponen, pero tenemos que reconocer que es el pecado residual que está en nosotros lo que está dominando. Pablo lo decía: cuando quiero hacer el bien, veo el mal que está en mí. No es raro que hayamos abandonado leer tu palabra porque nuestra carne domina demasiado. Vivimos en un mundo que la carne domina y como iglesia nos hemos ajustado a eso, a que nuestra carnalidad sea la que domine. Por eso somos tan orgullosos. Por eso vivimos como el mundo. Por eso nos peleamos como matrimonios igual que el mundo. Por eso el divorcio se vuelve una opción igual que el mundo. Por eso no perdonamos y somos rencorosos igual que el mundo. Por eso se nos hace fácil robar, mentir. Gracias por llamarnos a vivir en santidad, guiados por tu palabra. Porque solamente a través de ella nuestro pensamiento se va a renovar y seremos transformados. Eso dice tu palabra y lo creemos. Ayúdanos para que el día de hoy decidamos mirar la Biblia como un tesoro tan hermoso, porque es la voz de nuestro Padre hablándonos. Es la voz de aquel que nos ayuda para guiarnos. Es el GPS de nuestra vida. Es el que nos, a través de tu palabra, Dios, vamos a ser consolados. A través de tu palabra te conoceremos a ti, nuestra herencia mayor. A ti, te tenemos a ti como Dios. Eres nuestro Dios. Somos tu pueblo. Ayúdanos, Señor, para valorar la importancia de la doctrina bíblica. Y si hay alguien aquí, Dios, que no te haya recibido, Padre, muestra tu misericordia, haciéndole ver su necesidad de salvación.
Quita todo engaño de pensar que porque ha tenido una religión, eso lo ha reconciliado o la ha reconciliado contigo. No, Dios. Obra sobre su vida con gracia, te pedimos. Si es la primera vez que vienes a este lugar, o tal vez has venido en otras ocasiones, pero realmente tu vida es la demostración de que tú no has nacido de nuevo. Y el día de hoy Dios te ha mostrado esa condición en la que estás. Igual que todos nosotros, de pecadores, y que todos merecíamos el castigo eterno, que es vivir alejados de Dios por toda la eternidad en el infierno. Todos estábamos bajo ese juicio de Dios, mas Dios mostró su amor, su gracia, en que te está diciendo que Cristo Jesús vino a pagar lo que tú debías. Y tú lo que tienes que solamente es creer. Si tú has podido comprender este mensaje de salvación, es porque el Espíritu Santo ha traído esa convicción de tu necesidad de Dios, de tu necesidad de ser salvado. Y ahí en tu lugar, dile estas palabras a Dios. Él está aquí escuchándote. Dile: Señor y Dios, ahora sé cuánto me amas, que a pesar de ser pecador y merecedor de castigo eterno, de una condenación eterna, el día de hoy tú has podido mostrarme mi necesidad y he podido comprender que yo no podía hacer nada al respecto. Y ahora sé que Jesucristo hizo lo que era necesario para pagar lo que yo debía, porque Él, siendo santo y justo, fue a la cruz del Calvario a morir, sustituyendo mi lugar. Por su sangre, por su sufrimiento, Él ganó, Él pagó mi rescate. Y ahora soy perdonado por lo que Él hizo. Creo que después de morir para pagar por mis pecados, Jesucristo resucitó entre los muertos y ahora yo puedo tener vida eterna, una vida nueva para gloria tuya. Gracias, Dios, en el nombre de Jesús. Amén.